¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar aprendiendo este bello sentimiento llamado Excel y vamos a continuar con el desarrollo del temario de certificación del examen MO 201 Microsoft Excel Expert Office 2019. El siguiente tema que vamos a tratar es el formato de datos en tabla dinámica. Vamos a ver qué nos dice acerca de este tema nuestro portal de Microsoft. Y nos dice aquí, diseñar la presentación en el formato de una tabla dinámica. Viene para qué versiones existe. Aquí está Excel 2019, nuestro querido Excel 2019. Dice, después de crear una tabla dinámica y agregar los campos que desea analizar, es posible que quiera mejorar el diseño del formato del informe para que sea más fácil leer los datos y examinar los detalles. Para cambiar el diseño de una tabla dinámica, puede cambiar el formato de la tabla dinámica y la manera en que se muestran los campos, las columnas, las filas, los subtotales, las celdas vacías y las líneas. Para cambiar el formato de la tabla dinámica, puede aplicar un estilo predefinido, filas con bandas y formato condicional. Viene aquí para Windows, dice cambiar el formato del diseño de una tabla dinámica. Como pueden ver, son varios puntos. Vamos a ir haciéndolos conforme los vamos checando, lo vamos a ir haciendo en el archivo de Excel para que no nos perdamos. Nos dice, para realizar cambios importantes en el diseño de una tabla dinámica o de sus distintos campos, puede usar uno de los tres formatos siguientes. Formato compacto, muestra los elementos de los distintos campos del área de fila en una columna y usa una sangría para distinguir los elementos de campos diferentes. Las etiquetas de fila ocupan menos espacio en el formato compacto, lo que deja más espacio para los datos numéricos. Se ven los botones expandir y contraer para que pueda mostrar u ocultar detalles en el formato compacto. El formato compacto ahorra espacio y hace que la tabla dinámica sea más legible, por lo que es el formato de diseño predeterminado para las tablas dinámicas. Y aquí nos muestra precisamente un formato de tabla dinámica con formato compacto, donde nos muestra el vendedor, los trimestres, con una sangría y cascada, perdón, Canadá, en la siguiente fila con una sangría como tal. Luego dice formato tabular, dice muestra una columna por campo y proporciona espacios para los encabezados de campo. Es decir, en lugar de ahora hacerlo en una sola columna y hacer la sangría, entonces ahora esa sangría la convierte a que se mueva a columnas. Dice, formato tabular muestra una columna por campo y proporciona espacios para los encabezados de campo. ¿Vale? Entonces aquí el vendedor lo pone en una columna, los trimestres en otra columna, el país en otra y la suma de importes lo pone pues en la correspondiente. Luego nos dice que el formato de esquema es similar al tabular, pero puede mostrar subtotales en la parte superior de cada grupo, ya que los elementos de las columnas de la columna siguiente se muestran en una fila debajo del elemento actual. Entonces, como pueden ver, en esta parte acá del formato de tabular, no muestran los totales, los subtotales como tal, y acá ya empieza a mostrar los subtotales para cada uno de ellos. Y luego nos dice cambiar el formato de tabla dinámica o compacto de esquema a tabular. Ahorita hice estos dos, vamos a ver estos dos porque van relacionados como para ver un ejemplo de estas tres imágenes como tal. Entonces nos dice, haga clic en cualquier punto de la tabla dinámica, se mostrará la pestaña herramientas de tabla dinámica en la cinta. En la pestaña diseño o en el grupo diseño, haga clic en un diseño de informe y luego siga uno de estos pasos. Para que los datos relacionados no se propaguen horizontalmente fuera de la pantalla y ayudar a minimizar el desplazamiento, haga clic en mostrar en formato compacto. El formato compacto, los campos se muestran en una columna y se aplica sangría para distinguir las columnas anidadas. Para aplicar un esquema, un formato de esquema a los datos en el estilo clásico de tabla dinámica, haga clic en mostrar en formato de esquema. Dice, para ver todos los datos en un formato de tabla tradicional y para copiar fácilmente las celdas en otra hoja de cálculo, mantenga en mostrar formato tabular. Vale, entonces, aquí lo que vamos a hacer, yo ya tengo mi queridísimo Excel acá abierto. Primeramente, lo que vamos a hacer, vamos a crear una tabla dinámica a partir de esta tabla. Vamos a ir a la ficha insertar, tablas, tabla dinámica. Le vamos a decir que una hoja existente. Vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. Y vamos a arrastrar los campos de fecha a filas. Vamos a arrastrar el tipo debajo de fecha. Y vamos a arrastrar al comprador debajo de tipo. A ver, vamos a ver si quedó así. O vamos a ver, vamos a poner el comprador. Acá está. Quedó mejor de esta forma. Esto es para fines didácticos, para que se pueda ver un poquito más mejor el ejemplo como tal. Acá yo lo que hice fue agregar dos a la tabla que teníamos anteriormente del archivo que trabajamos en el video anterior. Le agregué dos filas más para que se pudiera ver aquí un poquito
precisamente en el 2 de enero, cómo es estas funciones que se van a mostrar en este momento. Y vamos a poner por último la cantidad, únicamente como este son cantidades, valores. Cuando yo le doy clic en el checkbox, en automático, por lo regular lo manda a valores. ¿Sale? Entonces, en este caso, vamos a ver nuestro portal. Vamos a Windows derecha, selecciono el archivo de Excel y vamos a ampliar un poquito esto para acá, para la derecha, para darle más espacio a nuestro queridísimo Excel. Vamos a cerrar en este caso los campos de tabla dinámica, que de hecho ya vimos que podemos dar clic derecho aquí, le decimos mostrar lista de campos. Entonces acá nos dice que para el formato de compacto, nos dice haga clic en cualquier punto de la tabla dinámica. Es esta de acá, cualquier punto. Se mostrará la pestaña herramientas de tabla dinámica. Es decir, estamos fuera de la tabla dinámica, seleccionamos la tabla y aparece analizar tabla dinámica y diseño de tabla dinámica. Las herramientas de tabla dinámica. En la pestaña diseño, en el grupo diseño, haga clic diseño de informe y luego siga estos pasos. Entonces estamos en diseño, en el grupo diseño y dice vamos a seguir alguno de estos pasos. Para que los datos relacionados no se propaguen horizontalmente fuera de la pantalla y ayudar a minimizar el desplazamiento, haga clic en mostrar formato compacto. Entonces aquí donde dice diseño, en diseño de informe, el predeterminado es formato compacto, que es el que se encuentra actualmente. ¿Sale? Entonces aquí, como podemos ver, se encuentra, está haciendo la sangría en esta parte, ¿no? Aquí se ve la sangría como tal y está trabajando sobre una columna, ¿sale? Para todos está haciendo esa sangría, ¿no? Aquí le doy control Z, aquí está haciendo la sangría, precisamente, y está haciendo la sangría. Digamos que acá lo está haciendo de esta forma, ¿no? Para hacer algo similar, está la sangría para acá, ¿sale? Y entonces lo está haciendo sobre una sola columna, en el formato compacto. Dice, el formato compacto, los campos se muestran en una columna y se aplica sangría para distinguir las columnas sanidades. Fue lo que mostré ahorita. Dice, para aplicar un esquema a los datos, un formato de esquema, el estilo clásico de la tabla dinámica, haga clic en mostrarle en formato de esquema. Entonces, seleccionamos cualquier lugar de la tabla, se habilitan las herramientas de tabla, diseño, en el grupo diseño, y le vamos a decir esquema. Entonces, en ese momento, la sangría que teníamos, lo que les decía hace rato, ahora lo que hace es pasarlo a su columna correspondiente. Entonces, la sangría ahora quedó, digamos que quedó en columnas, ¿sale? Ya para fecha, tiene su propia columna. Para el campo de comprador tiene su propia columna y para el campo de tipo tiene su propia columna, ¿sale? Y al final pues nos pone la última columna que es la de los totales. A lo mejor aquí me hizo falta poner el formato. Le podemos decir aquí configuración de campo de valor, formato, le decimos que va a ser contabilidad, aceptar, aceptar, listo. Ya tiene formato ahora sí de contabilidad. Luego nos dice, para ver los datos en un formato de tabla tradicional y para copiar fácilmente las celdas a otra hoja de cálculo, haga clic y mostrar en formato tabular. Ok, entonces en formato tabular sería lo mismo, pero ahora en formato tabular. ¿Sale? Y en ese momento ya nos muestra, voy a dar control Z y vamos a ver qué es lo que aparece adicional a esta ventanita como tal. Aquí lo que podemos hacer a lo mejor es un recorte. No necesitamos mucho, únicamente vamos a hacerlo de esta parte y vamos a pegarla aquí para ver un poquito más o menos la diferencia de qué es lo que hizo cuando lo cambiamos a un formato tabular. Entonces ya tenemos seleccionada la tabla, diseño, informe del diseño, tabular, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que en el tabular, pues nos lo puso enero, Laura, lo puso en la parte de arriba, luego puso el total de Laura, está poniendo los subtotales y el total, ¿sale? Y acá lo teníamos de esta forma, así estaba, ¿sale? Entonces, aquí lo que decía el portal va agregando subtotales, como tal. Para el caso, por ejemplo, el 2 de enero, lo mismo hizo.
En el 2 de enero, a la hija, en lugar de pasarla a la siguiente fila, la pasó a su misma fila y luego en la tercera columna hizo la relación de cada uno de los tipos como tal y puso las cantidades y puso el subtotal, en este caso de hija, luego puso a Laura y luego puso el subtotal de Laura como tal. ¿Sale? Entonces, esa es la diferencia entre los formatos tabulares y el formato de esquema como tal. Yo prefiero en este caso el formato de esquema como tal. ¿Vale? Entonces, a ver, este lo vamos a hacer, lo vamos a recorrer para que no nos haga ruido. Vamos a hacerlo para acá. Perfecto. Listo. Luego, vamos al siguiente tema. Dice, cambiar la forma en que se muestran las etiquetas de los elementos de un formato de diseño. Ok, entonces nos dice, en la tabla dinámica selecciona un campo de fila. Entonces ya está seleccionado un campo de fila. Dice, se mostrará la pestaña herramientas de tabla dinámica en la cinta. También puede hacer doble clic en el campo de fila en el formato tabular o esquema y luego prosiga al paso 3. Dice, en la pestaña analizar u opciones en el grupo campo activo, haga clic en campo de configuración de campo. Entonces, en analizar en campo, dice aquí configuración de campo y se abre esta ventanita como tal. Dice, en el cuadro de diálogo configuración de campo, haga clic en la pestaña diseño o impresión, que es esta de aquí, diseño e impresión. Y luego en la sección diseño, esta es la sección diseño. Esta sería la sección diseño. Nos dice, siga uno de estos pasos. Dice, para mostrar elementos de campo en el formato de esquema, haga clic en mostrar etiquetas de elementos en formato esquemático. En este caso ya está habilitada porque fue el que estuvimos trabajando como tal, está habilitado. Y bueno, con la diferencia de que cuando lo hacemos en un formato compacto, está habilitado este checkbox de acá. Luego dice, para mostrar u ocultar las etiquetas del campo siguiente en la misma columna en el formato compacto, haga clic en mostrar etiquetas de elementos en formato esquemático y luego seleccione mostrar elementos de campo siguiente en la misma columna forma compacta, que es este de aquí. Mostrar elementos del campo siguiente entre la misma columna en formato compacto. Si nosotros le damos aquí de aceptar, le damos a aceptar, vuelve al formato compacto como tal. Vamos a darle control Z. Luego, vamos a revisarlos. Dice, para mostrar elementos de campo en el formato de tabla, haga clic en mostrar etiquetas de elementos en formato tabular. Entonces, si lo queremos en formato tabular, hacemos clic en esta opción, le decimos aceptar y en ese momento cambia a formato tabular como tal. Vamos a dar control Z y vamos al siguiente tema. Dice, cambiar la organización de los campos en una tabla dinámica. Dice, para obtener el diseño final que desea, puede agregar, organizar y quitar campos con la lista de campos de la tabla dinámica. Si no ve la lista de campos de la tabla dinámica, asegúrese de que la tabla dinámica está seleccionada. Si todavía no ve la lista de campos de la tabla dinámica, en la pestaña opciones, el grupo mostrar o ocultar, haga clic en la lista de campos. Ok, aquí lo único que está diciendo es que vamos a mostrar la lista de campos. Vamos a recorrer esto. Clic derecho, mostrar la lista de campos. Ya la tenemos. Dice, si no ve los campos que desea usar en la lista de campos de la tabla dinámica, es posible que tenga que actualizar la tabla dinámica a fin de mostrar los nuevos campos. Los campos calculados, las medidas calculadas a las dimensiones que haya agregado desde la última operación. En la pestaña opciones, en el grupo datos, haga clic en actualizar. Bueno, en caso de que no veamos la actualización como tal. Esto fue cambiar la organización. Dice, para más información sobre cómo trabajar con la lista de campos de la tabla dinámica, consulte usar lista de campos para organizar los campos de una tabla dinámica. Que bueno, eso es lo que estamos haciendo. Vamos a abrirlo en una nueva pestaña. Usar una lista de campos. Dice, se mostrará la lista de campos al hacer clic en cualquier lugar de la tabla dinámica. Si no ve la lista de campos, es lo mismo que hicimos hace rato, ya se ve la lista de campos. Y aquí nos dice, la lista de campos tiene una sección campos donde selecciona los campos que desea mostrar en la tabla dinámica y una sección de áreas en la parte inferior donde puede organizar los campos que desee. Es decir, tenemos el área donde podemos ver los campos de la tabla dinámica que son esta parte de acá, y tenemos esta otra parte que yo le llamo un cuadrante, pero que la realidad es el área, las áreas del gráfico dinámico.
De hecho, aquí nos dice arrastrar campos entre las áreas siguientes. Tenemos las áreas de filtro, de columnas, de filas y de valores. Eh, Luego nos dice, bueno, aquí nos muestra un ejemplo. Dice sugerencia, si quiere cambiar la forma en que se muestran las secciones de la lista de campos, haga clic en el botón de herramientas y después selecciona el diseño que quiera. Entonces aquí aparecen los diferentes diseños. Entonces aquí nos dice en el de herramientas, nos dice, ¿cómo quieres que lo muestre? Sección de campos y sección de áreas eh, apiladas. Este es la vista actual que tenemos como tal. Está de esta forma, ¿vale? Luego acá nos dice sección de campos y sección de áreas en paralelo. Si yo le doy clic, entonces ahora lo que hace es precisamente los campos y la sección de áreas está en paralelo. Entonces los campos los pone a la izquierda y las áreas las pone a la derecha. Luego el siguiente nos dice solo sección de campos. Únicamente se muestra la sección de campos. Luego dice solo sección de áreas 2x2, 2x2 o 2x2 como lo quieran ver, ¿no? Y únicamente son la sección de áreas. Luego viene uno que dice solo sección de áreas 1x4. 1x4 es que sería en Excel, lo regular sería 4 filas por una columna en este caso, ¿vale? Entonces pone primero filtros, luego pone filas, luego columnas y valores. Yo prefiero trabajar con la que viene predeterminada, que es con la que estoy acostumbrado, es la que más me acomoda trabajar. Y luego dice agregar, reorganizar y eliminar campos de una vista de lista de campos. Dice, use la sección de campos de la lista de campos para agregar campos a la tabla dinámica, activando la casilla junto a los nombres de campo para colocar los campos en el área predeterminada de la lista. Nota, normalmente los campos no numéricos se agregan a las áreas de filas, los campos numéricos se agregan al área de valores y las jerarquías de fecha, hora de procesamiento analítico, línea o lab se agregan al área de columnas. Por lo regular, pues estos datos de filas y valores eh, a filas se pasan por lo regular los textos y a valores los numéricos. Y se usa la sección de áreas en la parte inferior de la lista de campos para reorganizar los campos de la forma que desee mostrarlos entre los 4 áreas. Los campos que colocan las diferentes áreas se muestran en la tabla dinámica de la siguiente manera. Los campos del área de filtros se muestran como filtros de informe de máximo nivel para encima de la tabla dinámica, como este. Es decir, por ejemplo, si yo pongo el tipo en filtro, se muestra en la parte superior. ¿Sale? Lo voy a regresar como estaba. Dice, los campos de áreas de columna se muestran como etiquetas de columna en la parte superior de la tabla dinámica como este. Entonces, en la parte superior, si yo pasara tipo para acá, entonces se lo pone en la parte superior. Luego nos dice, en función de la jerarquía de los campos, las columnas se pueden anidar dentro de la columna que estén en su posición más alta. Los campos de áreas de fila se muestran como etiquetas de fila en la parte izquierda de la tabla dinámica como este, que es el ejemplo que tenemos en este caso, que tenemos fecha, posteriormente tenemos el comprador y luego el tipo. Dice, en función de la jerarquía de los campos, las filas se pueden anidar dentro de filas que estén en su posición más alta. Los campos del área de valores se muestran como valores numéricos resumidos en la tabla dinámica como este. Entonces, los valores en el área de valores. Dice, si tiene más de un campo de área, puede cambiar su orden arrastrándolos a las posiciones que desee. Para eliminar un campo de la tabla dinámica, arrastra el campo fuera de la sección de áreas. También puede quitar campos al hacer clic en la flecha abajo situada junto al campo y seleccionar quitar campo. ¿Vale? Entonces, eso es referente a este tema de cambiar la organización de los campos de una tabla dinámica. Luego viene la parte de agregar campos de una tabla dinámica y siga uno o varios de estos pasos. Active la casilla situada junto a cada nombre de campo en la sección de campos. En el campo se coloca en un área concreta de la sección de diseño, pero puede reorganizar los campos si lo desea. De manera predeterminada, los campos de texto se agregan al área de etiquetas de fila, los campos numéricos se agregan al área de valores y las jerarquías de fecha y procesamiento analítico en línea o lab se agregan al área etiqueta de columna. Haga clic derecho en el nombre del campo y después seleccione el campo adecuado, agregar a filtro de informe, agregar a etiqueta de columna, agregar a etiqueta de fila o agregar a valores. Para colocar el campo en un área específica de la sección diseño, haga clic y mantenga presionado en el nombre del campo y luego arrastre el campo entre la sección de campos y un área de la sección de diseño. Ok, entonces viene aquí varios ejemplos. Por ejemplo, si nosotros quitamos, vamos a quitarlos todos.
Entonces nos dice, por ejemplo, si nosotros seleccionamos fecha, lo manda a filas. Si seleccionamos tipo, lo mandó debajo de fechas. Y si seleccionamos el comprador, lo mandó debajo del comprador. Si nosotros seleccionamos cantidad, el checkbox lo manda a valores. Esa es la forma en la que se puede hacer activando los checkbox como tal. La otra es dar clic derecho sobre el campo y dice aquí, viene a dónde lo voy a agregar. Por ejemplo, aquí yo le puedo decir lo mismo, ¿no? Que se vaya ahora a la fila de etiquetas, le doy a tipo y le digo que se vaya igual a filas, a comprador. También le doy clic derecho y le digo que agregue a la etiqueta de filas y cantidad. Le doy clic derecho y le digo que la mande a valores. Es la otra forma de hacerlo. Y bueno, la que nosotros ya conocíamos, que hemos estado trabajando, es precisamente arrastrando los campos, dando clic sobre ellos y arrastrándolos como tal. Entonces, ya como se acomoden ustedes, por ejemplo, cuando son valores y activan la casilla, lo mando a valores y como pueden darse cuenta, pues los otros tres, si únicamente activamos las casillas en ese orden, ya no hay necesidad de arrastrarlos y nos ahorramos ahí algunos segundos que podrían ser vitales durante el examen de certificación. Luego dice, son las tres formas de hacerlo. Viene el siguiente tema que dice copiar campos en una tabla dinámica. Dice, en una tabla dinámica que está basada en los datos de una hoja de cálculo Excel o en datos externos de datos de origen distintos de OLAP, sería recomendable agregar el mismo campo más de una vez al área de valores para que pueda mostrar diferentes cálculos mediante la función mostrar valores, como, por ejemplo, si desea comparar los cálculos en paralelo, como los márgenes de beneficio brutos y netos, las ventas mínimas, las máximas, o los recuentos de clientes, el porcentaje total de clientes. Para obtener más información, consulte y mostrar diferentes cálculos en campos de valores en una tabla diagrama. Entonces aquí nos dice, haga clic en mantener presionado el nombre del campo y luego arrastre el campo al área de valores en la sección de diseño. Repita el paso uno cuantas veces desee copiar el campo. En cada campo copiado, cambie la función de resumen o el cálculo personalizado como prefiera. Entonces aquí nosotros ya tenemos el resumen de suma. Vamos a darle formato de nuevo, formato de número. Si recordaron, como quitamos los campos, me borró el formato. Dice, podemos tener más de un mismo campo en el área de valores. Por ejemplo, si nosotros arrastramos a cantidad a valores, pues nos muestra exactamente la misma información que la columna anterior. Pero, por ejemplo, si en este caso nosotros, en lugar de decirle suma, quiero un recuento, le decimos aceptar y entonces nos dice cuántos ítems de estos tenemos como tal. Vamos a ver esta parte, vamos a ver en qué diseño, le vamos a decir que sea en esquema, está en esquema. Ok, perfecto. Por ejemplo, aquí nos muestra que, por ejemplo, enero tuvo seis gastos, que serían uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Es el recuento de estos seis. Y acá, por ejemplo, en libros tiene estos dos gastos, que aquí es su total es este de acá. ¿Sale? Entonces aquí ya tenemos los dos y está como recuento. Podríamos agregar otra nueva, de nuevamente cantidad, pero ahora le vamos a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que te muestres, pero ahora quiero que te muestres como ah, porcentaje del gran total. Entonces aquí nos muestra para qué corresponde, por ejemplo, música representa el 0,40% del gasto total. Eh, el 1 de enero. El 2 de enero, por ejemplo, libros representa el 6,51 del gran total y todos ellos en conjunto al final van a ser el gran total del 100%. ¿Sale? Entonces, como podemos ver, aquí ya agregamos tres veces eh, un mismo campo en el área de valores. Vamos a quitarlos para seguir haciendo los otros ejercicios. Acá nos dice, si agrega dos más campos el área de valores, sin importar si son copias del mismo campo o campos distintos, las listas de campos agregan automáticamente una etiqueta de columna valores al área valores. Puede usar este campo para mover las posiciones de los campos hacia arriba y hacia abajo. En el área valores incluso se puede mover la etiqueta de la columna valores al área etiquetas de columna o etiquetas de fila. Sin embargo, no puede mover la etiqueta de la columna valores al área de filtro de informe. Solo puede agregar un campo una vez a las áreas de filtro de informe, etiquetas de fila e etiquetas de columna, sin importar si el tipo de datos es numérico
o no. Si intenta agregar el mismo campo más de una vez, por ejemplo, las áreas etiquetas de fila y etiquetas de columna, en la sección de diseño el campo se quitará automáticamente del área original y se colocará en el área nueva. Dice otra forma de agregar el mismo campo al área de valores es mediante una fórmula también denominada columna calculada, que usa el mismo campo de la fórmula y no puede agregar el mismo campo más de una vez en una tabla dinámica que esté basada en un origen de datos. Ok, aquí voy a dar control Z para ponerlos de nuevo. Entonces aquí es lo que nos decía, que aquí nosotros ya podemos mover dónde queremos que se muestre cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí nosotros intercambiamos la forma en la que se va a mostrar la información como la teníamos. ¿Sale? En este caso, teníamos primero la suma de cantidad, luego teníamos el recuento y luego el porcentaje del total. ¿Sale? Entonces nosotros lo pudimos ubicar. Como podemos ver, nos dice que nosotros no podemos tener un campo repetido en estas tres áreas. Si lo tenemos en filas, no lo podemos poner en filtros ni en columnas. Si lo ponemos en filtros, no lo podemos tener en columnas o en filas. Si lo tenemos en columnas, no lo podemos poner también en filtros y fechas. Es decir, no podemos hacer las veces como lo hacemos en valores como tal. ¿Sale? Entonces aquí ya los voy a quitar de nuevo y únicamente voy a dejar los que teníamos originalmente. Luego nos dice reorganizar campos en la tabla dinámica. Dice, puede reorganizar los campos existentes o cambiar su posición mediante una de las cuatro áreas de la parte inferior de la sección. Entonces aquí ya nos muestra esta tablita. Vamos a hacer un poquito más pequeño esto para ver si se alcanza a ver. A ver, acá está. Ok. Entonces aquí ya nos muestra. Dice, puede reorganizar los campos existentes o cambiar su posición mediante una de las cuatro áreas de la parte inferior de la sección de diseño. Informe toda la dinámica, descripción gráfico dinámico y descripción. Bueno, ahorita no vamos a ver lo que es gráfico dinámico, únicamente vamos a ver la parte eh, de la tabla dinámica. Ok. Entonces nos dice, informe de tabla dinámica en valores, esta área, del el área de valores de nuestra tabla dinámica. Dice, informe de tabla dinámica en valores se usa para mostrar datos numéricos resumidos, es decir, estos datos numéricos, ¿no? Etiquetas de fila, que es esta de acá, que estamos viendo en este caso, tenemos tres campos en etiquetas de fila. Nos dice, se usa para mostrar los campos como filas en la parte lateral del informe. Una fila en una posición inferior está anidada en otra fila inmediatamente encima de ella. Entonces aquí, música está anidada en el 1 de enero y Laura está anidada dentro de música, que música está anidada a su vez dentro del 1 de enero. Luego nos dice etiquetas de columna, que son estas de acá. En este caso no tenemos ahorita etiquetas de columna. Dice, se usa para mostrar los campos como columnas en la parte superior del informe. Una columna en la posición inferior está anidada en otra columna inmediatamente encima de ella. Entonces, por ejemplo, aquí si nosotros pasáramos al comparador a columnas, así lo tendríamos, ¿no? Se pone a la parte superior de la tabla dinámica y también dice que se pondría, si ponemos otro, se pone inmediatamente abajo. Sí, iría siendo el acomodo como tal, jerárquicamente. El filtro de informe se usa para filtrar todo el informe según el elemento seleccionado en el filtro del informe. Por ejemplo, si yo quisiera filtrar por comprador, yo no puedo lo que habíamos visto. Si yo jalo comprador a filtros, desaparece de filas y únicamente me lo deja en el área de filtros. Y acá en filtros me aparece precisamente el filtro y yo puedo seleccionar uno o decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que me muestres a la hija y a la mamá, le decimos aceptar, y en ese momento nosotros ya hicimos el filtro como tal, ¿sale? Para eso sirve el área de filtros. Entonces vamos a regresarlo como estaba. Perfecto. Luego aquí nos dice, para reorganizar los campos, haga clic en el nombre de campos en una de las áreas, luego seleccione uno de los siguientes comandos. Seleccione esta opción y acá dice subir. Vamos a ver. Damos clic sobre el campo y aparece subir. Mover el campo a una posición arriba del área. Aquí está, subir.
Es decir, si le damos ahí de subir, lo mueve antes de tipo y debajo de fecha. Bajar, en este caso, pues los que podrían bajar sería fecha y tipo. Le damos clic ahí y ahí dice bajar. Mover el campo una posición hacia abajo en el área. Mover al principio, es decir, si yo tengo este hasta abajo, doy clic aquí, le digo mover al principio y lo manda hasta arriba. Vamos a hacer el ejemplo. Mover al principio, ¿sale? Ahí ya lo movió. Entonces lo podemos hacer arrastrando o con estas opciones. Mover al final, pues lo mismo, ¿no? Si está al principio o en medio, lo podemos mover al final. Dice mover el filtro del informe, dice mover el campo del área de filtro del informe. O sea, damos clic aquí y le decimos mover al filtro del informe. Luego dice mover etiquetas de fila, mover a etiquetas de fila. Ok, por ejemplo, si este estuviera acá y le decimos mover a etiqueta de fila del informe, perdón, aquí lo moví al filtro. Voy a dar clic de nuevo y le voy a decir a la etiqueta de fila. Luego dice mover etiqueta a columna. Mover etiqueta a columna. Lo pasa a columna. Lo regreso a filas. Dice mover etiqueta de columna, mover el campo de etiquetas de columna. Mover valores, pues lo pasaría al área de valores, pero aquí al ser texto, por ejemplo, el tipo, si lo mando a valores, se haría un recuento. Vamos a ver. Valores. Cuenta. Aquí está. Cuenta. Cuenta tipo y aquí lo pone. ¿Vale? Lo voy a retachar para acá. Dice configuración de campo de valor, configuración de campo. Dice mostrar los cuadros de diálogo de configuración de campo de valor. Para más información sobre cada configuración, haga clic en el botón de ayuda en la parte superior del cuadro de diálogo. Entonces, este es el botón de campo, configuración de campo de valor, que sería este de acá. Y acá vienen las funciones de resumen. Dice, también puede hacer clic y mantener presionado el nombre del campo y luego arrastrar el campo entre las secciones del campo y el diseño y entre las diferentes áreas. Que era lo que estábamos haciendo, ¿no? Que yo lo puedo dar clic y arrastrar para donde yo lo quiera poner como tal. Dice, quitar campos de una tabla dinámica. Dice, haga clic en la tabla dinámica. Ok. Se mostrará la pestaña herramientas de tabla dinámica en la cinta. Acá están. Analizar, tabla dinámica y diseño. Dice, para mostrar la lista de campos de tabla dinámica, si es necesario en la pestaña analizar u opciones en el grupo mostrar, haga clic en la lista de campos. También puede hacer clic en el botón derecho de la tabla dinámica para mostrar la lista de campos. Bueno, esto ya lo hemos visto varias veces. Cuando aparezca ya no lo vamos a hacer, pero por ejemplo dice que si no está visible, damos, por ejemplo, podemos dar clic derecho, mostrar la lista de campos o podemos seleccionar la tabla dinámica en la ficha analizar campos, en mostrar y habilitamos lista de campos. Esto cuando se repita ya no lo vamos a leer, ya lo vamos a dar por entendido. Dice, para quitar un campo de la lista de campos de tabla dinámica, siga uno de estos pasos. En la lista de campos de tabla dinámica, desactive la casilla junto al nombre del campo. Nota, desactivar una casilla en la lista de campos quita todas las instancias del campo del informe. En el área del diseño, haga clic en el nombre de campo y después haga clic en quitar campo. Entonces, lo podemos hacer, por ejemplo, si yo doy clic en el checkbox, lo quita o lo pongo, ¿vale? Aunque se pierde el formato, ¿no? Como tal. La otra dice que demos clic en el campo y dice quitar campo. Si yo le digo quitar campo, en ese momento también lo quita. Dice haga clic en el nombre de campo de la sección diseño y manténgalo presionado y luego arrástralo fuera de la lista de campos de tabla dinámica, ¿ok? Entonces aquí doy clic sobre él y lo arrastro hacia afuera. Si se dan cuenta ya aparece como una X pequeñita abajo del cursor y con eso también lo estoy quitando. Luego dice cambiar el diseño de las columnas, las filas y los subtotales. Dice, para refinar el diseño de una tabla dinámica puede realizar cambios que afecten el diseño de las columnas, las filas y los subtotales, como mostrar los subtotales encima de las filas o desactivar los encabezados de columna. También puede reorganizar los elementos individuales de una fila o columna. Activar o desactivar los encabezados de campo de columna y de fila. Y se haga clic en la tabla dinámica. Ok. Se me mostrará la pestaña herramientas de tabla dinámica, que son estas dos. En caso de que no se vea, pues ya dijimos que lo íbamos a saltar este tema. Dice mostrar los subtotales encima o debajo de sus filas. Dice en la tabla dinámica seleccione el campo de fila en el que desea mostrar subtotales. Por ejemplo, subtotales de este campo de fila.
Se mostrará la herramienta de tabla dinámica, ya están acá. Dice sugerencia en el formato tabular o esquema también puede hacer doble clic en el campo de fila y luego proseguir el paso 3. Luego dice en la pestaña analizar opción u opciones en el grupo campo activo, haga clic en campo de configuración. Entonces estamos en analizar el grupo campo activo, configuración de campo. Luego dice en el cuadro de diálogo, configuración de campo en la pestaña subtotales y filtros. Subtotales y filtros, aquí está. En subtotales, acá está. Haga clic en automáticos o personalizados. En este caso, si en automáticos, podemos decirle que si le decimos que ninguno y le decimos aceptar, no muestra subtotales. Regresamos. Personalizados, pues bueno, aquí nos dice, nota si seleccione ninguno, los subtotales se desactivan. En la pestaña diseño, impresión, diseño, haga clic mostrar etiquetas, elementos, formato esquemático y luego siga estos pasos. Dice, para mostrar los subtotales encima de las filas de subtotales, active la casilla mostrar subtotales en la parte superior de cada grupo. En esta opción está seleccionada de manera predeterminada. Ok, entonces nos dice, bueno, es este de personalizado, vamos a dar clic aquí aceptar. Bueno, no hizo ahorita, en este caso no hizo ningún cambio. Vamos a regresarlo a automáticos, aceptar. Y luego nos dice en la pestaña diseño de impresión, haga clic en mostrar etiquetas de elemento en formato esquemático, mostrar etiquetas de elementos en formato esquemático. Y luego siga uno de estos pasos. O sea, ya está seleccionada esta. Dice, para mostrar subtotales encima de las filas de subtotales, active la casilla mostrar subtotales en la parte superior de cada grupo. Que es este que es el que está habilitado. Dice, esta opción está seleccionada de manera predeterminada. Es decir, efectivamente está activada predeterminadamente. Dice, para mostrar los subtotales debajo de las filas subtotales, desactive la casilla mostrar subtotales en la parte superior de cada grupo. Entonces, en este caso, está en la parte superior. Si yo la desactivo y le doy a aceptar, en ese momento los subtotales pasan a la parte inferior, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Regresamos. Dice, cambiar el orden de los elementos de la fila o de la columna. Sígalo uno de estos pasos. En la tabla dinámica, bueno, esto lo voy a decir aquí. Haga clic derecho en la etiqueta de fila o de columna o en un elemento de una etiqueta, seleccione mover y luego use uno de los comandos del menú mover el elemento a otra ubicación. Seleccione el elemento de etiqueta de fila o de columna que desea mover y después seleccione el borde inferior de la celda. Cuando el puntero se convierte en una flecha de 4 puntas, arrastre el elemento a una nueva posición. La siguiente ilustración muestra cómo arrastrar un elemento de fila para moverlo. Ok. Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera, por ejemplo, Laura, pasar arriba de hija, cuando cambia el cursor, que pone flechas para apuntando hacia todos lados, yo doy clic y arrastro y lo subo. Y lo pongo y en ese momento ya quedó arriba de hija. Si lo quiero poner abajo, cuando está seleccionado y cambia el cursor a las 4 flechas, yo le digo dónde lo quiero. ¿Vale? Es a lo que se refiere esta parte de mover el elemento. Dice, ajustar los anchos de columna al actualizar. Haga clic en cualquier punto de la tabla dinámica. Ya está. Se mostrará la pestaña de herramientas de tabla dinámica, lo que ya no vamos a repetir. Ah, no, esta es otra parte. Dice, en la pestaña analizar u opciones en el grupo tabla dinámica, haga clic en opciones. Ok, entonces analizar, ficha, en tabla dinámica, opciones. O podríamos haber hecho aquí, clic derecho, opciones de tabla dinámica. Que les acomode más, pueden utilizarlo. Luego nos dice, en el cuadro de diálogo, opciones de tabla dinámica, este es el cuadro de diálogo. Dice, en la pestaña diseño y formato, estamos en esa pestaña. En formato siga los siguientes pasos. Diseño, formato, es esta parte de acá. Formato. Dice, para ajustar automáticamente las columnas de la tabla dinámica al tamaño del texto o el valor numérico más extenso, active la casilla a autoajustar anchos de columna al actualizar.
es esta de acá, ajustar columna al actualizar. Por lo regular, cuando se tiene activada esta casilla y se actualizan los datos, si algún texto es mucho más grande, se va a estar redimensionando la tabla cada rato. Entonces, si nosotros lo desactivamos, se va a quedar con estas dimensiones nuestra columna como tal. De preferencia, por lo regular, se utiliza de esta forma para que nos esté redimensionando el tamaño, el ancho de las columnas. Luego nos dice, para mantener el ancho de la columna actual de la tabla dinámica, desactive la casilla autoajustar ancho de columna al actualizar, que de hecho fue el que yo hice, ¿no? Lo desactivé. Le damos clic aquí en aceptar. Dice, mover una columna al área de etiquetas de fila o una fila al área de etiquetas de columna. Dice, es posible que desee mover un campo de columna al área de etiquetas de fila o un campo de fila al área de etiquetas de columna para optimizar el diseño y la legibilidad de la tabla dinámica. Al mover una columna o una fila a una columna, transpone la orientación horizontal vertical del campo. Esta operación también se denomina dinamizar una fila o columna. Dice, usar el comando de clic con el botón derecho. Eh, ok, siga los siguientes pasos. Haga clic derecho en el campo que de fila y seleccione mover nombre de campo y luego haga clic en mover nombre de campo a la columna. Haga clic derecho en un campo de columna y luego haga clic en mover nombre de campo a la fila. Entonces dice usar comando de clic. Haga clic derecho en un campo. Por ejemplo, acá tenemos el comprador. El comprador es este. Está en filas. Bueno, para poderlo ver, vamos a pasar al formato de compacto. Aquí está. Música. Entonces nos decía que lo podemos pasar. No. No, según yo esto se puede hacer, pero en un formato de tabla dinámica clásica. Vamos a ver qué más dice. Dice uso de la característica de arrastrar y colocar. Dice cambia el modo clásico. Aquí está. Cambia el modo clásico colocando el puntero de la tabla dinámica seleccionada. Analizar tabla dinámica, opciones, seleccionando la pestaña mostrar y después diseño de tabla dinámica. Entonces acá analizar tabla dinámica en opciones. Luego nos dice en la pestaña mostrar diseño de tabla dinámica clásica. Listo. Y por ejemplo, ahora yo quiero pasar al comprador. Vamos a ver, vamos a desactivar. Vamos a desactivar los subtotales en este caso. No mostrar para que no me haga ruido. Y por ejemplo, yo le voy a decir que pase el comprador. Cuando cambie el cursor, yo lo voy a pasar a lo cambio. Bueno, en este caso lo pasé a filtros. Entonces, vamos a ver. Ok, aquí ya lo pasé precisamente a valores, ¿sí? Esto únicamente se puede hacer en el formato de tabla dinámica clásica, ¿sabes? Si yo lo quiero regresar, selecciono el campo cuando cambie el cursor y lo pongo, por ejemplo, lo voy a poner aquí. Bueno, en este caso quedó bueno, me desapareció. No lo veo aquí. Comprador, me lo pasó a recuento. Acá está. Lo voy a mover. Pero vamos a ver cómo lo movemos. Lo paso para acá. Bueno, esto es cuestión de práctica. Vamos a ver si es acá, no. Valores. Bueno, aquí ya me está costando un poquito más de trabajo moverlo, pero es la forma en la que se tendría que hacer. En todo caso, a lo mejor yo lo quito de acá y lo pongo acá, voy a dar control Z. Tengo que quitar este y el comprador lo pongo acá abajo.
Ok, a ver, voy a dar control Z. Voy a poner al comprador. Ok. A ver, vamos a pasarlo a un informe compacto. Aquí está. Y por ejemplo, este es el tipo. Yo lo movería para acá. Vamos a ver. Mm, Bueno, aquí también depende del formato que se le esté dando en este momento. A ver, vamos a ver. Música para acá. Parador. Tipo. Bueno, por ejemplo, vamos a pasarlo acá. Si lo pasamos a filtro, no me deja. Vamos a ver. Diseño de informe. Compacto. Música. No, ahorita no me está dejando. A ver, vamos a verlo. Por ejemplo, si está en columnas y yo le digo, ¿sabes qué? Eh, el comprador lo voy a mover para acá. eh, acá. Bien, aquí lo que estoy viendo, por ejemplo, es que, por ejemplo, si yo quiero pasar al comprador, en este caso lo voy a pasar a columnas, lo jalo de esta forma, ¿vale? Si yo lo quiero regresar, selecciono otra vez el campo de comprador, lo arrastro y, por ejemplo, en este caso le voy a decir que lo quiero eh, a lo mejor debajo de música. Aquí no me dejó ponerlo debajo de música, pero una vez que ya está aquí, ahora sí ya lo arrastro y lo pongo acá. Y ahora me lo pone debajo de tipo. Tal es la forma en la que se mueven los arrastrar y colocar como tal. Y bueno, aquí viene el ejemplo de cómo se estaría realizando y cómo se muestra el movimiento que se está haciendo. Luego viene combinar o separar celdas para elementos externos de filas o columnas. Ok. Vamos a regresar al formato de tabla normal. Opciones de tabla. En mostrar. Y le decimos diseño de tabla dinámica. La desactivamos de tabla dinámica clásica. Le damos a aceptar. Ok, perfecto. Entonces nos dice, puede combinar celdas de elementos de filas y columnas para centrar los elementos horizontal y verticalmente, o para separar las celdas a fin de justificar a la izquierda los elementos de los campos de columna y filas externos en la parte superior del grupo de elementos. Dice, haga clic en cualquier punto de la tabla dinámica, ¿ya? Se mostrará la pestaña de herramientas de tabla dinámica en la cinta, en la pestaña opciones, en el grupo tabla dinámica, haga clic en opciones, analizar tabla dinámica, opciones. Dice, en el cuadro de diálogo opciones en la tabla dinámica, haga clic en la pestaña diseño y formato. Ya estamos ahí. Luego, y luego en diseño activo, desactiva la casilla combinar y centrar celdas con etiquetas. Combinar y centrar celdas con etiquetas. Si nosotros les damos clic aquí, lo que va a hacer es combinar precisamente las celdas. Vamos a darle aquí a aceptar. Y en ese momento lo que hizo fue estas celdas, aquí como tal, combinó estas celdas. Acá combinó estas celdas como tal. ¿Vale? Nos dice, nota, no puede usar la casilla combinar celdas en la pestaña alineación en una tabla dinámica. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir a opciones. Vamos a decirle que no lo combine, le decimos aceptar. Entonces, lo que nos está diciendo, por ejemplo, en este caso, ya no combinó en estas celdas el 2 de enero. Bueno, en estas de aquí el 2 de enero, en estas de acá, el 3 de enero.
Dice que no podemos utilizar la función de, por ejemplo, si yo quiero combinar mm, estas celdas en la fecha inicio, combinar celdas, me dice que no se puede hacer. No podemos realizar este cambio. Le decimos aceptar, listo. Dice cambiar la visualización de los errores y de las celdas en líneas en blanco. Ok. Entonces nos dice, es posible que en ocasiones los datos de las tablas dinámicas contengan errores o celdas y líneas en blanco que quiera cambiar de forma que se muestre. ¿En qué se muestra? Entonces aquí nos dice cambiar cómo se muestran los errores y las celdas vacías. Haga clic en cualquier punto de la tabla dinámica en la cinta. Dice, se mostrará la pestaña de herramientas de tabla dinámica en la pestaña analizar opciones, el grupo tabla dinámica opciones, opciones. Dice, en el cuadro de diálogo opciones de tabla dinámica, haga clic en la pestaña diseño y formato, ya estamos ahí, que es la predeterminada. Dice, para cambiar cómo se muestran los errores, active la casilla para valores erróneos. Mostrar el cuadro, escriba el valor que desee mostrar en lugar de los errores. Para mostrar errores como celdas en blanco, elimine todos los caracteres del cuadro. Entonces, quisiéramos mostrar qué pasa con los errores. Aquí activamos la casilla y ponemos a lo mejor eh, inválido, por ejemplo, sería. Eso, en lugar que mostrara un error, que mostrara la palabra inválido o no aplica, en caso de que hubiera errores. ¿Sale? Siempre y cuando esté habilitada esta de acá. Lo dice, para cambiar cómo se muestran las celdas vacías, active la casilla para celdas vacías, mostrar y después en el cuadro de texto escriba el valor que desee que muestre las celdas vacías. Sugerencia, para mostrar celdas en blanco, elimine todos los caracteres del cuadro. Para mostrar ceros, desactive la casilla. Por ejemplo, dice, para mostrar para celdas vacías, si lo desactivamos, dice que mostraría ceros. En este caso, pues no mostró vamos a ver. Lo que tendríamos que hacer, a lo mejor aquí es únicamente, vamos a dejarlo así. Mm, a ver, vamos a ver cómo podemos hacer que tengamos celdas vacías. Bueno, en este caso no me va a poner celdas vacías. Vamos a darle aquí control Z, control Z. Vamos a dejarlo de esta forma. Sí, en este caso no nos va a mostrar las celdas vacías. Para celdas al hub tendríamos que poner aquí un cero, aceptar. Bueno, en este caso, ya sé cómo le vamos a hacer. Vamos a opciones, voy a quitar este cero de acá. Y acá, si yo paso al comprador a columnas, entonces sí vamos a tener celdas que están vacías. ¿Vale? Entonces, ¿qué queremos que se muestre en este caso? Tabla dinámica, opciones. Dice que si lo desactivamos mostraría ceros. Para mostrar ceros, desactive la casilla. Ok. Bueno, la realidad es que aquí en opciones, para celdas vacías mostrar, vamos a desactivarlo. Ahí está. Muestra ceros como tal. Eso por el formato que tiene actualmente. Por ejemplo, si nosotros le damos formato de número y contabilidad, aceptar, los ceros los mostraría con guiones. ¿Vale? Tabla dinámica, opciones. Aquí lo dejamos en blanco. Nosotros también si hubiéramos puesto ahí un cero, a lo mejor aquí celdas vacías, mostrar. eh, bueno, ahí ya aparecen guiones. En lugar de eso, podríamos poner vamos a poner un ejemplo, una pipeta. O sea, lo que escribamos ahí en las celdas vacías es lo que va a colocar. En este caso está vacía, pero está activada, por eso es que la deja tal cual como vacía. Y vamos a regresar al comprador para acá, para seguir trabajando con nuestro ejemplo. El comprador aquí. Luego nos dice mostrar u ocultar las líneas en blanco después de las filas o elementos. Dice, para las filas haga clic lo siguiente.
Dice, en la tabla dinámica selecciona un campo de fila, se muestra la pestaña de herramientas de tabla dinámica. Es este de acá. En el formato tabular, en la sugerencia o de esquema también puede hacer doble clic en el campo de fila y luego proseguir el paso número 3. Dice, en la pestaña analizar opciones, el grupo campo activo, haga clic en la configuración de campo. Entonces aquí está, campo activo, configuración de campo. Y luego nos dice, en el cuadro de diálogo, configuración de campo, en la pestaña de diseño de impresión e impresión, active o desactive la casilla, insertar línea en blanco después de cada etiqueta de elemento. Insertar salto del, no, insertar línea en blanco después de cada aceptar. Entonces aquí se agrega una línea en blanco después de cada elemento. ¿Vale? Es a lo que se refiere esa parte. Dice, para los elementos haga clic lo siguiente. Bueno, no estamos viendo los elementos. Dice, cambiar cómo se muestran los elementos y las etiquetas sin datos. Bueno, vamos a leer lo que dice. Para las filas se haga clic lo siguiente. En la tabla dinámica seleccione un campo de filas. Se mostrará la pestaña herramientas de tabla dinámica. Sugerencia en el formato tabular. Ok. Configuración de campo. Línea en blanco después de cada etiqueta de elemento. Ok, es el que habíamos hecho. Para los elementos, haga clic lo siguiente. En la tabla dinámica, seleccione el elemento que desea mostrar. Se mostrará la pestaña herramientas de la tabla dinámica. Exactamente lo mismo. Dice, luego active la casilla, insertar línea en blanco después de cada elemento, quitar la línea. Es exactamente lo mismo. Dice, cambiar cómo se muestran los elementos y las etiquetas sin datos. Dice, haga clic en cualquier punto de la tabla dinámica. Se mostrará la pestaña herramientas de tabla dinámica en la cinta de opciones. Vamos a tabla dinámica opciones. Dice en mostrar, mueva y nuevamente mostrar, siga uno o varios de estos pasos. Y luego en mostrar. Dice activa o desactive casilla mostrar elementos sin datos en las filas para mostrar o ocultar los elementos de fila que no tengan valores. Mostrar botones para expandir, mostrar información contextual, mostrar títulos de campo, mostrar la fila de valores, mostrar elementos o datos en las filas. Acá está. Que no tengan valores. Luego dice, nota esta configuración solo está disponible. Ah, ok, solo está disponible para un origen de datos, procesamiento analítico en línea, pero de hecho sería pues, en esta parte de acá. En opciones de tabla dinámica, en la pestaña mostrar, y aquí vienen precisamente esos datos, pero únicamente aplica para origen de datos o procesamiento. Origen de datos o procesamiento. Es el mismo caso para activar la casilla de elementos sin datos de columnas, que fue el que encerramos también aquí en el recuadro. Luego dice activo, desactive la casilla, mostrar las etiquetas de los elementos cuando haya campos en el área de valores para mostrar o ocultar las etiquetas de elementos cuando no haya campos en el área de valores. Esta casilla solo se aplica en las tablas dinámicas que se crearon con versiones de Excel. Ok, en mostrar. Etcétera. Acá únicamente aplica para versiones de Excel, Office Excel 2007. Excel anteriores a 2007. Pues es que también está aquí desactivada, ¿no? Luego nos dice cambiar o quitar el formato. Dice, puede elegir entre una amplia variedad de estilos de tabla dinámica en la galería. Asimismo, puede controlar el comportamiento de las bandas de un informe. Cambiar el formato de número de un campo es una forma rápida de aplicar un formato coherente en todo el informe. También puede agregar o quitar bandas. Alternar en fondos más oscuros con otros más claros a las filas y columnas. Las bandas pueden hacer que sea más fácil de leer y examinar los datos. Aplicar un estilo para dar formato a una tabla dinámica. Dice, para cambiar el aspecto y el formato de una tabla dinámica, puede usar un gran número de estilos de tabla dinámica predefinidos o estilos rápidos. Haga clic en cualquier punto de la tabla dinámica. Se mostrará la pestaña herramientas de la tabla dinámica en la cinta. En la pestaña diseño en el grupo estilos de tabla dinámica, siga cualquiera de estos pasos. Diseño. Y se haga clic en un estilo de tabla dinámica visible o desplácese por la galería para ver los otros estilos. Es decir, podemos seleccionar los que están visibles con los estilos. O dice que nos desplazamos por la galería, hacemos en el botón más
Dice, para ver los estilos disponibles, haga clic en el botón más en la parte inferior de la barra de desplazamiento y aparecen los demás estilos como tal. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a agarrar, por ejemplo, ok. Vamos a dejar ese para ver la parte que sigue de las bandas. Dice, si se desea crear un propio estilo de tabla dinámica personalizado, haga clic en nuevo estilo de tabla dinámica en la parte inferior de la galería para mostrar el cuadro de diálogo de nuevo estilo de tabla dinámica. Este viene en la parte de acá. Nuevo estilo de tabla dinámica. Y acá vienen todos los elementos del estilo de tabla dinámica que se pueden configurar. Y para cada uno de ellos tiene su formato. ¿Sale? Para crear uno personalizado. Luego dice aplicar bandas para cambiar el formato en una tabla dinámica. Dice haga clic en cualquier punto de la tabla dinámica. Se mostrará la pestaña de herramientas tabla dinámica en la cinta. En la pestaña diseño, en el grupo opciones de tabla dinámica, siga uno de estos pasos para que cada fila tenga un formato que alterne un color más claro con un otro más oscuro. Haga clic en filas con bandas, que es el que hice yo acá. ¿Por qué lo hice con ese? Por ejemplo, si yo agarro, vamos a agarrar este y activamos filas con bandas. Ah, ok, aquí también lo hizo. Dependiendo el diseño que hayamos elegido, es que se muestran o no. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, aquí ya no veo yo dónde hizo el cambio con este diseño. Ponen unas líneas en gris como tal, pero yo ya no veo dónde hizo el cambio. Voy a dar control Z. En este caso sí me pone una fila con bandas más oscura, una clara, una oscura, una clara. A eso se refiere el estilo de con banda. Dice, para incluir encabezados de fila en el estilo de bandas, haga clic en la fila encabezados. Para incluir encabezados de columna en el estilo de bandas, haga clic en encabezados de columna. Son estos dos de acá. La realidad que estos de acá, vamos a dar otro diseño para que se pueda ver. Si nosotros lo marcamos o lo desmarcamos, es lo que nos está diciendo que encabezados de fila lo que hace precisamente es vamos a ver, vamos a este de acá. Vamos a ver, por ejemplo, este. Si nosotros lo quitamos, se desactiva esa parte donde se muestra que aquí nos dice el IntelliSense. Dice encabezado de fila, muestra formato especial para la primera fila de la tabla. En este caso estamos resaltando el encabezado de fila. Lo mismo pasa para los encabezados de columna. Por ejemplo, los encabezados de columna son estos. Únicamente lo que hace es resaltarlos. ¿Lo resalta o no lo resalta como tal? Que aunque aquí dice que incluirlos, pero acá lo que está haciendo es resaltándolos, tal cual como dice el IntelliSense. Muestra el formato especial para la primera columna de la tabla. O bueno, esta es la ayuda. En lugar de IntelliSense es la ayuda. O una descripción de qué es lo que hace ese comando. Dice quitar un estilo o un formato de bandas a una tabla dinámica. Dice haga clic en cualquier punto de la tabla dinámica. Se mostrará la pestaña de herramientas de tabla dinámica en la cinta. En la pestaña de diseño en el grupo de estilos de tabla dinámica, haga clic en el botón más en la parte inferior de la barra desplazamiento para ver todos los estilos disponibles y haga clic en borrar en la parte inferior de la galería. Que aquí decimos borrar. Ya, quita. Lo deja, únicamente le dejó pues las divisiones entre los campos y el campo de valor de la suma de cantidad. Dice aplicar formato condicional. Bueno, el formato condicional en este caso sería complicado realizarlo porque eh, pues como tenemos varia información, por ejemplo, aquí si nosotros la seleccionamos, serían todo el campo de valores. Y acá vamos a ver qué es lo que nos dice el referente. Dice, usa el formato condicional para explorar y analizar los datos visualmente, detectar problemas importantes, identificar patrones y tendencias con más facilidad. El formato condicional lo ayuda a responder a preguntas específicas sobre los datos. Hay diferencias importantes que debe entender al usar el formato condicional en una tabla dinámica. Si filtra, oculta, contrae y expande niveles o mueve un campo para cambiar el diseño de la tabla dinámica, el formato condicional se mantendrá siempre y cuando no se quiten los campos de los datos subyacentes. Si, por ejemplo, siempre y cuando no se quite, por ejemplo, en este caso, la suma de cantidad. En el ámbito de formato condicional para los campos del área de valores puede estar basado en la jerarquía de datos que ha determinado por todos los elementos secundarios visibles, el siguiente nivel inferior de una jerarquía de un elemento primario, el siguiente nivel superior de una jerarquía en filas para uno o más columnas o en las columnas por uno o más filas.
Nota en la jerarquía de datos, los elementos secundarios no heredan el formato condicional del elemento primario y este no hereda el formato condicional de los elementos secundarios. Existen tres métodos para especificar el ámbito de formato condicional de los campos de valores, del área de valores, por selección, por campo correspondiente, por campo de valor. Por ejemplo, aquí si nos vamos a inicio, podemos formato condicional y a lo mejor escala de color y le decimos este. Entonces, ahorita los valores más grandes, vamos a ver qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, el valor más grande lo está pintando en verde y los más pequeños en rojo. A lo mejor, como estos son gastos, lo que vamos a hacer es decirle, ¿sabes qué? Sí, creo que me apliques una escala de colores, pero yo le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero que sea al revés, que los gastos que son menores me los pintes de verde y los gastos que son mayores de rojo para tener ahí una idea de dónde estoy gastando más. Entonces, los gastos más pequeños están en verde y conforme voy haciendo gastos más fuertes, se van poniendo en rojo, ¿no? Yo lo vería de esta forma para el formato condicional. Y bueno, aquí dice, para más información, o consulte aplicar formato condicional. Vamos a quitar el formato, vamos a dejarlo como tal, el formato condicional. Y luego nos dice cambiar el formato del número de campo. Dice, en la tabla dinámica seleccione el campo que desee cambiar. Se mostrará la pestaña herramientas de tabla dinámica en la cinta. En la pestaña analizar hubo opciones en el grupo campo activo. Haga clic en configuración de campo. Entonces aquí seleccionamos que desee cambiar. Por ejemplo, este. Luego nos dice, se activa la pestaña analizar en configuración de campo. Configuración de campo. Aparece esta ventana, que es lo mismo que si yo doy clic sobre él, acá. Configuración de campo. Y ya nos dice, en el cuadro de diálogo configuración de campo muestra las etiquetas y los filtros de informe. El cuadro de diálogo configuración de valores de campo muestra los valores. Configuración de campos de valores, aquí está. Y se haga clic en el formato número en la parte inferior del cuadro de diálogo, que es lo que hemos estado haciendo, formato de número. En el cuadro de diálogo, formato de celdas en la lista categoría, haga clic en el formato de número que desee usar. Por ejemplo, si yo le quisiera poner de moneda y que los negativos los pusiera en rojo, aceptar, aceptar. Dice, seleccione las opciones que prefiere y luego haga clic en aceptar dos veces. También puede hacer clic derecho en el campo del valor y luego hacer clic en formato de número. Por ejemplo, aquí, clic derecho, formato de número, contabilidad, aceptar, listo. Pero bueno, aquí habría que checar si cambian los datos y este formato que se le dé únicamente al campo como tal y que no sea un formato para las celdas como tal. Por ejemplo, debe tener un formato general estas celdas, aquí está. Entonces dice incluir formato de servidor o app, este no lo vamos a ver. Conservar o descartar el formato y se haga clic en cualquier punto de la tabla dinámica. Se mostrará la pestaña herramientas de tabla dinámica. Ajá. En tabla dinámica opciones. Dice en la pestaña de diseño de formato, en formato siga uno de estos pasos. En formato, acá está. Dice, para guardar el diseño y el formato de la tabla dinámica, para usarlo cada vez que realice una operación en la tabla dinámica, active la casilla mantener el formato de celda al actualizar. Mantener el formato de celda al actualizar. Es este de acá. Dice, para descartar el diseño y el formato de la tabla dinámica y restablecer el formato predeterminado cada vez que realice una operación en la tabla dinámica, desactive la casilla mantener el formato de la celda. Entonces, si yo quiero mantener el diseño, le digo mantener, le digo aceptar. Y con eso ya no cambiaría. Dice, aunque esta opción también afecta el formato del gráfico dinámico, no se conservan las líneas de tendencia, las etiquetas de datos, barras de error y otros cambios en series de datos específicas. Y al parecer es todo referente a este tema. Como pueden ver, es un tema muy amplio. Hay que practicar mucho para saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos
realizarlo en la tabla dinámica y sobre todo entender el concepto de qué es lo que se está haciendo como tal. No únicamente ponernos a seleccionar o a deseleccionar porque se nos antojó, sino saber qué es lo que está sucediendo cada que realizamos una acción y por qué lo está haciendo como tal. ¿Sale? Entonces, esto es cuestión de práctica, practicar muchísimo, pero bueno, de temarios de certificación. Hay que revisar todas estas opciones. La realidad es que hay que aprendérselas, sí hay que estudiarlas, hay que saber cómo se aplican en la tabla dinámica como tal, para que si en el examen nos sale alguna pregunta referente a este tema, pues sepamos de qué forma la podemos solventar este detalle como tal. ¿Sale? Entonces, por lo regular, se ocupan la parte de diseño, se pueden utilizar estilos de tabla dinámica. Nos pudieran pedir que se resalten los encabezados de filo, que se resalte el encabezado de columna, o que se muestren las filas con bandas, en este caso, como el diseño que tenemos actualmente no lo muestra. Y ahorita si yo selecciono este, yo lo desactivo. También puedo activar el de columnas con bandas. Entonces, columnas con bandas, pues resalta precisamente las columnas con bandas como tal, ¿no? Es parte de lo que les podría pedir el examen. Probablemente en la parte de diseño podría venir que cambiemos de un formato compacto a un formato de esquema o a un formato tabular y que nos pida si se repitan las etiquetas o no se repitan. En la parte de totales generales, pues puede pedirnos acá que esté desactivado para filas o columnas y estas otras tres opciones, activado para filas o columnas, activados solo para filas o activado solo para columnas y la parte de subtotales. No mostrar subtotales o mostrar todos los subtotales y ya dependiendo de dónde lo quiero, inferior o superior. ¿Vale? Entonces, varias de estas opciones también en la parte de opciones de tabla dinámica también podemos ir trabajando cada una de ellas y podemos ir encontrando esas opciones como tal o en la parte de analizar tabla dinámica y configuración del campo. Acá también encontramos lo que tenemos que realizar para cada una de las opciones que nos pidan como tal en el examen. ¿Vale? Entonces, hasta aquí se queda este video, quedó un poquito largo, pero bueno, no queda más que repasarlo y practicar muchísimo para poder entender qué es lo que estamos haciendo, de lo que nos está explicando el portal, por qué nos está diciendo eso y por qué es que sucede lo que nos está comentando ahí. Algunas opciones son un poquito eh, de repente complicadas de cómo replicarlas como tal, sobre todo si no se ha estado practicando constantemente y no se realiza comúnmente esa actividad, pero pues bueno, pueden ver que únicamente con un poquito de paciencia, pues todo sale como debe de salir. Entonces, hasta aquí dejamos este video y como aprendió a decir nuestro querido amigo Terminator, hasta la vista, babies.